Biomoléculas orgánicas, presentado por Carolina Andica López en el curso de Biología Celular y Molecular de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Las biomoléculas orgánicas están formadas principalmente por carbono, nitrógeno, hidrógeno y oxígeno, que son los componentes esenciales de la estructura de las células y las encargadas de controlar su funcionamiento. Todas están formadas por átomos de carbono, que tienen un tamaño relativamente pequeño y pueden formar 4 enlaces covalentes con otros átomos iguales o diferentes. Esto permite formar una gran diversidad de moléculas como carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Los carbohidratos son moléculas biológicas muy abundantes conocidos como azúcares y están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Estos se pueden encontrar en diferentes formas como monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Carbohidratos monosacáridos son los carbohidratos más simples. Están formados por una cadena de 3 a 7 átomos de carbono en sus moléculas. Según el número de carbono se llama triosa si tiene 3 carbonos, tetrosa si tiene 4 carbonos, pentosa si tiene 5 carbonos y hexosa si tiene 6 carbonos, como por ejemplo la ribosa y la desoxirribosa, que tienen 5 átomos de carbono. Entonces esta sería una pentosa. La glucosa tiene 6 átomos de carbono, entonces esta sería una hexosa. Igualmente la fructosa tiene 6 átomos de carbono, entonces esta es una hexosa. ¿Qué es la ribosa? La ribosa es una pentosa que forma parte del ARN o ácido ribonucleico, que participa en los procesos de elaboración de proteínas. La desoxirribosa es también una pentosa y forma parte del ADN, que es la molécula de la herencia. También tenemos la glucosa, que es el monosacárido más abundante en los seres vivos. Está formado por 6 carbonos. Se produce por la fotosíntesis de las plantas. Circula en nuestra sangre y la encontramos en muchos productos dulces. Además, este es el azúcar más abundante. La fructosa igualmente tiene 6 átomos de carbono. Es una hexosa. La encontramos en la miel y esta se utiliza como endulzante en muchos refrescos. Bueno, vamos a los carbohidratos disacáridos. Son oligosacáridos compuestos por monosacáridos unidos por un enlace covalente llamado enlace glucosídico, con una liberación de una molécula de agua. Los oligosacáridos son dulces y proporcionan energía, o sea, la sacarosa, que es el azúcar que consumimos a diario, se obtiene a través de la caña de azúcar. Estos carbohidratos están formados por la unión de 2 a 10 unidades de azúcar. Entonces, los disacáridos son un tipo de oligosacáridos que están formados por 2 monosacáridos unidos por medio de un enlace glucosídico, como por ejemplo tenemos la maltosa. Tenemos una imagen de la composición de la maltosa. Si nos damos cuenta, tenemos un monosacárido que es la glucosa, más otra glucosa, y en el medio tenemos una liberación de una molécula de agua. Esto nos da como resultado una maltosa. ¿Sí? Entonces, para obtener la maltosa, deberíamos tener una glucosa más otra glucosa, tendríamos la maltosa. La glucosa más la galactosa, tendríamos la lactosa. Y la glucosa más fructosa, tendríamos la sacarosa. Carbohidratos polisacáridos. Estos son macromoléculas formados por la unión de muchos monosacáridos. Algunos funcionan como reserva de energía, tanto en plantas como en animales, mientras que en otros cumplen funciones estructurales, es decir, que dan forma y firmeza a ciertos organismos. Como por ejemplo, el glucógeno, que por cierto, el señor Bernard nombró al glucógeno como un polisacárido nutricional, ya que este está formado por la unión de moléculas de glucosa,
formando una estructura muy ramificada. El azúcar que ingerimos en los alimentos se convierte en glucosa. El exceso se envía hacia el hígado y se almacena en forma de glucógeno, en la que su regulación participa la hormona de la insulina. Entonces, el metabolismo de los glúcidos es el mecanismo mediante el cual el cuerpo utiliza azúcar como fuente de energía a largo plazo. Tenemos el almidón, que es un polímero de glucosa de origen vegetal. Cuando las células animales o vegetales requieren energía, lo hidrolizan para obtener glucosa. Cuando consumimos productos como la papa o el trigo, aprovechamos esa reserva de energía de las plantas y la convertimos en glucosa por medio de la digestión. La celulosa es un polímero de glucosa que origina la pared celular. La celulosa se encuentra en las paredes de las células vegetales. Es insoluble en agua. Esta no es digerible para los seres humanos. La quitina. Esta es un polisacárido insoluble en agua. Está formado por unidades de glucosaminas. El azúcar, que contiene nitrógenos en su estructura, se encuentra en el exoesqueleto de los cangrejos e insectos y también forman parte de la pared celular de los hongos. Los enlaces entre la molécula de quitina son como los de la celulosa y son ingeribles por el ser humano. Los lípidos se conocen también como grasas. Son insolubles en agua. Están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, y en algunas pueden incluir el fósforo. Tienen como función ser reservas energéticas del organismo. En su función estructural, protegen el tejido adiposo de manos y pies. Estas forman las bicapas lipídicas de las membranas, en las que recubren órganos y le dan la consistencia. En su función biocatalizadora, los lípidos facilitan las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. Cumplen esta función las vitaminas lipídicas, las hormonas esteroides y las prostaglandinas. En su función transportadora, el transporte de lípidos desde el intestino hasta su lugar de destino se realiza mediante su emulsión gracias a los ácidos biliares y a los proteolípidos. Los lípidos se dividen en lípidos simples y lípidos compuestos. Dentro de los lípidos simples tenemos las grasas neutras. Los lípidos simples solo contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. En este grupo se encuentran los aceites, grasas y ceras. Su función es de reserva energética. Muchas de las grasas naturales se forman de la unión de una molécula de glicerol con 3 ácidos grasos y se llaman triglicéridos. Estos actúan como reserva energética, actúan como aislantes térmicos y protegen el tejido adiposo. Los lípidos compuestos contienen el carbono, hidrógeno, oxígeno, fósforo y nitrógeno. A este grupo pertenecen los fosfolípidos, los cuales contienen un grupo de fosfato asociados a un lípido. El grupo fosfato se convierte en la cabeza polar de una molécula que va a ser hidrofílica. Y las cadenas de ácidos grasos se convierten en las colas hidrofílicas. A diferencia de las moléculas de grasa, los fosfolípidos son componentes de la membrana celular. Los esteroides son grasas de estructura compleja, como el colesterol, que son precursoras de las hormonas esteroides, otros compuestos como la vitamina D y las hormonas sexuales. El colesterol es la parte estructural de las membranas, sirve para el crecimiento y desarrollo. Las hormonas esteroides. En ellas encontramos la hormona suprarrenal, como la cortisona, que regula la síntesis del glucógeno. Las prostaglandinas regulan la circulación de la sangre, provocan fiebre como mecanismo de defensa y reducen la secreción de jugos gástricos. La vitamina D es necesaria para los dientes y huesos. Esta también ayuda a encontrar bacterias. Las hormonas sexuales, como la testosterona, la progesterona y los estrógenos.
Las progesterona preparan los órganos femeninos para la gestación, mientras que la testosterona es la responsable de los caracteres sexuales masculinos. Ceras. Las ceras son ésteres de ácidos grasos de cadenas largas, con alcoholes también de cadena larga. En general, son sólidas y totalmente insolubles en agua. Todas las funciones que realizan están relacionadas con su impermeabilidad al agua y con su consistencia firme. Así las plumas, el pelo, la piel, las hojas, frutos están cubiertas de una capa cerea protectora. Una de las ceras más conocidas es la que segregan las abejas para confeccionar su panal. Biomolécula orgánica. Proteínas. Las proteínas son moléculas muy grandes formadas por una cadena de aminoácidos. Estas brindan soporte mecánico dentro y fuera de las células. Los aminoácidos están compuestos por átomos como el carbono, oxígeno, nitrógeno, y en algunos contiene azufre y fósforo. ¿Qué es un enlace peptídico? Se forma por la interacción del grupo amino con el grupo carboxilo de aminoácido siguiente. En esta reacción se libera una molécula de agua. Funciones de las proteínas. Sus funciones son estructural, de movimiento, de defensa, como mensajero químico, es catalizadora, transportadora y de almacenamiento. Estructural. Forma gran parte de las estructuras del cuerpo, como el colágeno en la piel, la queratina en el pelo, uñas y el cuerpo. De movimiento. La actina y la miosina controlan y generan movimiento en los músculos. De defensa. Defienden al organismo de infecciones por medio de los anticuerpos. Catalizadora. Acelera las reacciones del metabolismo celular, favorecen la digestión y absorción de los nutrientes. Las enzimas armonizan el sistema inmunitario o inmunológico, ayudan a los glóbulos blancos a luchar contra virus y bacterias, pero además al favorecer una correcta digestión o degradación de los alimentos. También ayuda a que se produzcan menos alergias alimentarias. Transportadora. Transporta moléculas por la sangre, como las hemoglobinas y mioglobinas que transportan el oxígeno. Y de almacenamiento. La albúmina en el huevo, la ciatina en los granos de maíz. Estructura de las proteínas. Cada proteína tiene una estructura única y definida que le permite realizar una función en particular. Estas tienen forma y superficie que les permiten tener interacciones selectivas con otras moléculas. Cada proteína tiene una secuencia única de aminoácidos que da a la molécula sus propiedades únicas. Como por ejemplo, la mano contiene uñas, vellos, los cuales están formados por queratina, una proteína estructural. La piel que la envuelve la mano tiene colágeno. Por debajo de la piel están los músculos. Estos están formados por actina y miosina, proteínas contráctiles, es decir, móviles. Al llegar a los vasos sanguíneos, la sangre contiene varias proteínas, entre ellas la hemoglobina, que transporta el oxígeno, así como varias hormonas que regulan las funciones del organismo al sufrir una herida. Cuando sufrimos una herida, el organismo rápidamente en ellos se presentarían los anticuerpos, que forman las proteínas de defensa. Tenemos una estructura primaria, una estructura secundaria, la estructura terciaria y la estructura cuaternaria en las proteínas. Estructura primaria. Esta estructura es la más elemental de las proteínas. Corresponde a una secuencia de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. La estructura primaria está determinada genéticamente, como por ejemplo tenemos la insulina.
En conclusión, la estructura primaria de las proteínas es la secuencia de una cadena de aminoácidos. Estructura secundaria. Se obtiene como resultado de una cadena sobre sí misma. Adquiere una forma tridimensional. Se produce gracias a la formación de puentes de hidrógeno entre los aminoácidos de las proteínas, produciendo plegamientos de dos tipos, hélice alfa y hoja plegada. Estructura terciaria. La estructura terciaria de las proteínas es la conformación final que alcanzan las proteínas cuando se han sintetizado completamente. Es necesaria la intervención de otras proteínas especializadas que colaboren en los plegamientos y la protección de las proteínas durante su síntesis. Esto ocurre cuando ciertas atracciones están presentes entre hélices alfa y hojas plegadas. La estructura cuaternaria. Cuando varias proteínas se unen entre sí, forman una organización superior, denominada estructura cuaternaria. Cada proteína, componente de la asociación que conserva su estructura terciaria, la unión se realiza mediante gran número de enlaces débiles como puentes de hidrógeno para formar una gran proteína. Entonces, esta se forma mediante la unión específica de dos o más proteínas de la estructura terciaria. Los ácidos nucleicos. Estos se encuentran en todos los seres vivos. Son biomoléculas formados químicamente por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo. Estos poseen un carácter ácido. Estos están formados por la repetición de un monómero llamado nucleótido. Se une entre sí por un grupo fosfato, formando grandes cadenas, llegando a alcanzar tamaños gigantescos. Estos almacenan la información genética de los seres vivos y son los responsables de la transmisión hereditaria. Existen dos tipos de ácidos nucleicos. Está el ADN y el ARN. El ADN o ácido desoxirribonucleico se encuentra residiendo en el núcleo celular y en algunos organelos. El ARN o el ácido ribonucleico está en el citoplasma. Estos ácidos nucleicos tienen una triple estructura, un azúcar de 5 carbonos, como la ribosa o la desoxirribosa, un grupo fosfato y una base nitrogenada. ¿Qué son las bases nitrogenadas? Son las que forman parte de los ácidos nucleicos y estas pueden ser de dos tipos, las púricas o las pirimidínicas. Las bases púricas son derivadas de la purina, son la fusión de un anillo pirimidínico y uno de imidazol. Entre ellas tenemos la adenina y la guanina, que son púricas. Las bases pirimidínicas son derivadas de la pirimidina y son la citosina y el uracilo. En esta imagen podemos observar los tipos de ácidos nucleicos y las diferencias entre el ARN y el ADN. En el ARN vamos a encontrar una sola cadena, mientras que en el ADN vamos a encontrar dos. El azúcar o la pentosa en el ARN es la ribosa, mientras que en el ADN es la desoxirribosa. Las bases nitrogenadas que vamos a encontrar en el ARN son la citosina, guanina, adenina y uracilo, mientras que en el ADN vamos a encontrar la citosina, la guanina, adenina y la timina. La función del ARN es el intermediario entre el ADN y las proteínas, mientras que el ADN contiene la información genética. Su peso molecular en el ARN va a ser menor que el del ADN. El ácido desoxirribonucleico o ADN. Las células del ser humano son eucariotas. En este tipo de células, el ADN se encuentra encerrado en el núcleo. La molécula del ADN se compone de dos hebras enfrentadas, cada una de las cuales es un polímero de nucleótidos. Es decir, se trata de una cadena doble con un armazón hecha de azúcares y grupos de fosfato unidos alternativamente entre sí.
El ADN es el tipo de molécula más compleja que se conoce. Su secuencia de nucleótidos contiene la información necesaria para controlar el metabolismo de un ser vivo. El ADN es el lugar donde reside la información genética de las personas. Aquí podemos encontrar en el ADN las dos hélices que se forman por la cadena de azúcar y el fosfato. Aquí en el medio podemos mirar las bases nitrogenadas, que hacen parte de la composición del ADN. Dentro de las células, el ADN está organizado en los cromosomas, los cuales se duplican antes de las células se dividan. Este proceso es llamado replicación del ADN. El ADN también cuenta con unas estructuras. Vamos a ver la estructura primaria. El ADN está compuesto por una secuencia de nucleótidos, formado por desoxirribosa. Las bases nitrogenadas que se hayan formado los nucleótidos de ADN son adenina, guanina, citosina y timina. No aparece el uracilo. Los nucleótidos se unen entre sí mediante el grupo fosfato del segundo nucleótido, que sirve de puente de unión entre el carbono 5 del primer nucleótido y el carbono 3 del siguiente nucleótido. En la imagen podemos ver el carbono quinto que está en un extremo y el carbono tercero que está en el otro extremo. La estructura secundaria del ADN. Este modelo está formado por dos hebras de nucleótidos. Estas dos hebras se sitúan de forma antiparalela, formando puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas enfrentadas. Cuando en una hebra encontramos adenina, en la otra hebra hallamos timina. Cuando en una hebra encontramos guanina, en la otra hallamos la citosina. Estas bases enfrentadas son las que constituyen los puentes de hidrógeno. Esta estructura permite que las hebras que se formen por duplicación de ADN sean copias complementarias de cada una de las hebras existentes. En la imagen podemos observar, en la primera hebra tenemos la timina con la adenina. En la segunda, encontramos la citosina con la guanina. En la tercera, la adenina con la timina. Y en la cuarta hebra encontramos la guanina con la citosina, formando puentes de hidrógeno. Estructura terciaria. El ADN es una molécula muy larga en algunas especies y sin embargo en las células eucariotas se encuentra alojado dentro del núcleo. Cuando el ADN se une a unas proteínas básicas, la estructura se compacta mucho. Las proteínas básicas son histonas o protaminas que, con la unión de estas, genera la estructura denominada nucleosoma. Cada nucleosoma está compuesto por una estructura voluminosa, denominada core, seguida por un eslabón o linker. El conjunto de la estructura se denomina fibra de cromatina. El ADN se almacena en un espacio reducido para formar los cromosomas. En la imagen podemos observar en la parte superior la unión de varias histonas, también denominado core. Esta estructura voluminosa es la que da paso para que el ADN pueda almacenar o formar los cromosomas. La estructura cuaternaria. La cromatina o estructura core, como mirábamos en la estructura terciaria, tiene un grosor de 300. Esta fibra cromatina de 100 se compacta formando una fibra cromatina de 300. El enrollamiento que sufre el conjunto de nucleosomas recibe el nombre de solenoide. Estos se enrollan formando la cromatina del núcleo interfásico de la célula eucariótica. Cuando la célula entra en división, el ADN se compacta mucho más y da paso a que se formen los cromosomas. Tenemos las funciones del ADN.
Entre ellas encontramos que el ADN almacena información en genes y genoma. La codificación de proteínas tiene una transcripción y traducción. La autoduplicación, replicación del ADN, para asegurar la transmisión de la información a las células hijas durante la división celular. El ARN o ácido ribonucleico se puede definir como la molécula conformada por una cadena simple de nucleótidos, formada por riboso, un fosfato y una de las 4 bases nitrogenadas. Es la molécula que dirige las etapas intermedias de la síntesis proteica. El ADN no puede actuar solo y se vale del ARN para transferir la información vital durante la síntesis de proteínas, que es la producción de las proteínas que necesita la célula para sus actividades y su desarrollo. Existen varios tipos de ARN. Entre los tipos de ARN encontramos el ARN mensajero. Este es lineal. Este contiene la información copiada del ADN para sintetizar una proteína. El ARN ribosómico. Este, unido a proteínas de carácter básico, forma los ribosomas, con la información que transmite el ARN mensajero. Hay 2 tipos de ribosomas, el que se encuentra en las células procariotas y en el interior de las mitocondrias y cloroplastos, y el que se encuentra en el hioloplasma o en el retículo endoplasmático de las células eucariotas. En la imagen podemos observar el ribosoma procariótico y el ribosoma eucariótico. Tenemos el ARN de transferencia. Este tiene una función importante en la síntesis proteica. Es aquel que transfiere las moléculas de aminoácidos a los ribosomas, para posteriormente ordenarlos a lo largo de las moléculas del ARN mensajero. Estos aminoácidos se unen por medio de enlaces peptídicos para formar proteínas durante el proceso de síntesis de proteínas. Los ribosomas son las estructuras celulares donde se ensamblan aminoácidos para formar proteínas a partir de la información que transmite el ARN mensajero. Por último, tenemos el ARN heteronuclear. Este agrupa a todos los tipos de ARN. Son moléculas de diversos tamaños. Este ARN se encuentra en el núcleo de las células eucariotas. En células procariotas no aparece. Su función consiste en ser el precursor de los distintos tipos de ARN. A diferencia del ADN, todos los tipos de ARN son de una sola hebra, la cual se sintetiza a partir de los moldes del ADN. Aún así, los ARN tienen estructuras estables. En conclusión, tenemos que el mensaje genético que se encuentra en las cadenas de ADN para que la célula se divida en el ADN debe duplicarse y a esto lo llamamos replicación, repartiéndose así entre ellas las células hijas. Durante la interfase, el funcionamiento de la célula está dirigida por las proteínas. Aquí tenemos las referencias en normas APA sobre las cuales investigué para obtener información y podérselas brindar a ustedes. Muchas gracias por su tiempo y por su atención.